Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, en un programa más de Predicando el Evangelio. Y en esta ocasión se va a llevar a cabo un debate. Hoy no hay prédica, hoy no hay enseñanza. Teníamos un tema preparado para el día de hoy que así les había anunciado, pero se dará el día de mañana, ya que surgió este debate entre el hermano José Rodríguez de la parte evangélica y Boris Glenn de la parte católica, un debate sobre la Eucaristía. Así que se va a llevar a cabo este debate en esta ocasión, en este programa de predicando y defendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ya que es el único digno de recibirle. Y bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Si pueden compartirla, adelante, pueden compartirla en las donde tengan, en diferentes redes, donde tengan acceso, ¿verdad? Y le llegue a más personas este debate, esperando que sea de edificación para ambas partes. Así que vamos a iniciar y ya directo y sin escalas, porque allá con el amigo Boris, que está en La Paz, Bolivia, ya es muy tarde, son las 11 de la noche, para nosotros es temprano, pero para él pues ya es un poco tarde. Así que vamos a irnos ya directo a la presentación de los debatientes. En esta ocasión vamos a iniciar con el hermano José Rodríguez desde la ciudad de las nieves, ahorita que hay mucho frío, desde Chicago, Illinois. Vámonos hasta allá. Adelante. Amén, gracias mi hermana. Buenas noches, mi nombre es José Rodríguez, les saludo de Chicago, Illinois, pero soy hecho en México y pues aquí les saludamos con un caluroso abrazo a todos hermanos, a hermanas, amigas y amigos, con un debate muy importante. Se ha debatido demasiadas veces, pero siempre hay algo que aprender de la palabra de Dios. Y bueno, yo voy a defender como siempre mi postura, que la Eucaristía no es bíblica, así como la pinta Boris. Y bueno, él va a defender su postura, así es que bueno, este, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, yo voy a defender esta postura y mientras Dios me dé vida, no la voy a cambiar. Así es que le agradezco a Boris por aceptar esta invitación a este canal una vez más. Gracias, Boris, porque siempre has querido estar aquí con nosotros en este canal, en este horario, y yo te lo agradezco profundamente. Mi hermana, gracias también por estar siempre aquí con nosotros, apoyándonos, apoyando este canal, apoyando este programa. Y bueno, sin más ni más, esta es mi presentación. Dios me los bendiga. Y el único propósito es exaltar el nombre de mi Señor Jesucristo. Al sea la honra, la gloria y la alabanza desde la eternidad hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 5 versículos 12 y 13. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, hermano José Rodríguez, de la parte evangélica. Y bueno, saludamos aquí rapidito antes de darle el paso a Boris, a José Ramírez, a estudiemos la Biblia con Moisés, conforme al corazón de Dios. Si pueden ahí compartir, adelante, compartan el canal Biestron Arnold Portillo. Así que bueno, le damos el pase a Boris. Adelante, Boris. Muy buenas noches a todos los que se encuentran en esta transmisión y los que van a ver también en diferido. Un saludo también desde el canal de YouTube La Iglesia Católica Apostólica Romana, donde estamos saliendo también en vivo. Y pues también un saludo a todo el grupo de apologistas y apologistas también de calidad, que es el grupo de Bomba Maite. Yo soy Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Soy católico de cuna y en esta ocasión voy a defender el sacramento de sacramentos, la Eucaristía. La Eucaristía, bueno, yo vengo de la parte afirmativa, de la parte doctrinal, y pues este va a ser mi defensa de este tema que es tan interesante también debatirlo. Adelante, Yadira. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Pues ahí está su presentación, ya muchos lo conocen,
algunos no, pero pues ahí ya lo van a ir conociendo, ¿verdad? Este es el Boris desde Bolivia, de la parte católica. Y bueno, vamos a iniciar el formato de este debate, es 15 minutos de exposición, tendrán 15 minutos de refutación y 5 minutos para conclusión o contrarrefutación de cada uno de los exponentes. Al final tendrán derecho a una pregunta, 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responderla y 2 minutos para la refutación de esa respuesta. Y con eso se dará por culminado el debate. Así que bueno, vamos a iniciar ya. Si pueden darle ahí, apoyar el canal con sus likes, si pueden también darle ahí a la campanita, denle para que les llegue la notificación cuando se esté llevando a cabo un programa más de aquí de Biestron Arnold Portillo. Si no están suscritos, también suscríbanse, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a iniciar este debate de la Eucaristía. Y en esta ocasión va a iniciar con su exposición José Rodríguez de la parte evangélica. En cuanto esté listo, le vamos a poner aquí el cronómetro, sus 15 minutos. Cuando falten 2 minutos para concluir, yo le aviso para que vaya cerrando su exposición. ¿Está listo? Desde ayer. Ok. Entonces vamos. Adelante. Gracias, mi hermana. Bueno, sí. Tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No se puede tomar una parte solamente y quedarnos con esa parte, sino que es toda. Dice 2 Pedro 2:21. Dice que la palabra de Dios no proviene de interpretación privada. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es para un grupo de personas y que no es para solamente leer una parte de la palabra. Bueno, aquí vamos a meternos en Juan capítulo 6, versículos desde el 35. Dice, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjense, esta palabra es muy importante. Dice, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Que Él es la vida, Él es todo. Ahora, si lo entendemos esto literalmente, vamos a entender nosotros que nos comemos a Jesús literalmente. Dice Juan capítulo 6, versículo 35 y 36. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Esto lo está diciendo a todo mundo, no solamente a las personas que estaban con él en ese momento. Repito, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice, mas dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, que cuando habla del alimento está hablando de él, de su persona, de creer en él, de creer en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el mensaje principal? Mientras nosotros no entendamos cuál es el mensaje principal de la palabra de Dios, vamos a seguir tropezando como lo han hecho muchas doctrinas a través de los siglos, a través de estos 20 siglos que han ido tropezando, tropezando y tropezando porque no han encontrado lo que es la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? ¿Cuál es el verdadero mensaje? Porque no hay dos mensajes. Hay que ponerlo bien en claro. No hay dos mensajes. Hay solamente el mensaje de salvación y eso es todo. Entonces, no puede haber dos cosas tan importantes, sino tiene que haber una, la más importante, la más importante. Dice aquí Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree, se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde está nuestra salvación? En confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí está, confesar con su boca.
confesar, hablar, hablar, hablar. La predicación es hablar, hablar, hablar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Se confiesa para salvación. Versículo 11. Porque la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Habla de creer, de creer, de creer. No habla de comer, habla de creer. Eso es muy importante. Habla de creer, de creer. Dice así, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Porque todo aquel que invocare, que clame, todo aquel que clame el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo aquel que clame, todo aquel que cree, todo aquel que habla. El evangelio es oír, es el arrepentimiento, es confesar a Jesucristo. Eso es el evangelio. No hay más, no hay más. Que la gente lo quiera cambiar y que quieran tener, inventar otro evangelio, allá ellos. Pero este es el evangelio. Dice versículo 14, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Aquí está hablando el apóstol Pablo otra vez de creer. Veamos que sigue, ya llevamos 5 versículos donde habla de creer, 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 escuchar, creer, escuchar, creer. Escuchar, hay mucha gente que no va a creer. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Versículo 14. Es, es oír, es predicar, es hablar, 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 hablar. No es comer. Romanos capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, no consiste en comida ni bebida, sino en amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, para que vayan anotando. Y dice así, dice, y versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra vez está hablando de enviar a predicar. Ese es el mensaje y no se puede cambiar. ¿Por qué murieron los apóstoles? Por predicar, por predicar. Es algo interesante, pero bueno, no estoy refutando, así es que lo dejo para mi refutación. Ahorita me voy a dedicar a ver y a mostrar el mensaje verdadero. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Es anunciar, anunciar. Él es el mensaje, anunciar, anunciar, anunciar. Mas todos obedecieron al evangelio. ¿Qué quiere decir el evangelio? El evangelio es la buena noticia. No voy a decir la etimología de la palabra evangelio porque me va a consumir tiempo. Mas todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está en Isaías capítulo 6. Bueno, entonces aquí vemos que es creer, que es creer, que es creer, que es creer. Ahora, vamos a Mateo capítulo, capítulo 3. Capítulo 3. Ya lo encontré. Okay. ¿Cómo empieza el apóstol Juan su predicación? Tenemos que partir de esto. Tenemos que partir y tenemos que entender que el mensaje más importante de la humanidad es creer en Jesucristo. No podemos darle importancia a algo más que no lo tiene, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en amor, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo o en el Espíritu de nuestro Dios en algunas versiones. Mateo capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, ¿qué? Predicando. Vean, ¿qué es predicar? Otra vez es predicar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien aquí habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino de las sendas del Señor. Entonces, en Isaías capítulo 40, versículo 3, está esta profecía y se cumple aquí en Juan capítulo 3, versículo 3, donde nos habla que el Señor Jesús vendría y el mensaje es, empieza con arrepentimiento, con arrepentimiento. No hay una profecía donde diga que nosotros tenemos bueno, lo dejo mejor, porque va a decir Boris, me está refutando y no es refutación. Bueno, lo dejo para después. Bueno, no me voy a adelantar.
que tengo muchísimo material de este tema. Bueno, a Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez vemos que el apóstol, Juan el Bautista, que quede claro, Juan el Bautista, no el apóstol Juan, Juan el Bautista dice, empieza a predicar, arrepentíos. Así empieza la predicación de Juan el Bautista. Y esto no es casualidad ni es coincidencia. Dice, después entonces Jesucristo empezó a decir y a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí tenemos a Juan el Bautista que empieza su ministerio con la palabra arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17, también empieza la palabra con arrepentimiento. Quiero hacer énfasis en esto. Esto es porque quiero mostrar y quiero probar con la misma palabra de Dios cuál es el mensaje central de la Biblia. Y porque no puede, como dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, nadie puede poner un fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento es Jesucristo, y el fundamento que Jesucristo puso para la salvación es el mensaje de creer en él. Entonces no debemos ni podemos darle más importancia a algo más, ni podemos nosotros alterar la palabra de Dios, porque como dice Proverbios capítulo 30, versículo 6, que dice Proverbios 36, no le añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Como dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, no aprender a no escuchar más allá de lo que aquí está escrito. Bueno, Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos, el apóstol Pedro. Ya vimos a Juan el Bautista, ya vimos al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, Mateo 4, 17, y aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, pero él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que la predicación de los apóstoles era arrepentimiento y que no predicaron otra cosa sino arrepentimiento. Entonces es muy importante todo eso. Seguimos demostrando cuál es el mensaje central de la palabra de Dios y que, como dijo el apóstol Pablo, primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento es la predicación. Notemos algo muy importante, que los apóstoles, ninguno murió por dar otro mensaje. Todos murieron por predicar al Señor Jesucristo. Ninguno murió porque estaba haciendo una ceremonia. Todos murieron por hablar del Señor Jesucristo e incluso les prohibieron que hablaran del Señor Jesucristo. Eso es muy importante, muy importante. Tengo mucho para mi reputación. En Hechos capítulo 4, versículo 18 dice, llamándolos les intimaron, o sea, les prohibieron, les decían que no hablaran de ninguna manera en el nombre del Señor Jesús. Eso era lo que los apóstoles tenían como prioridad. Eso es lo que los apóstoles tenían como, como, como el mensaje central, como el mandamiento principal que les había mandado el Señor Jesucristo. Mandar y predicar al Señor Jesucristo. Predicarlo, decir que solamente en Él está la salvación. Así es que no podemos darle otro significado al Evangelio, que el Evangelio no es comer, no es beber, no es ceremonia. El Evangelio es predicar al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen ustedes delante de Dios si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué los metieron a la cárcel a estos hombres? Porque estaban predicando al Señor Jesucristo. Quiere decir que este mensaje es el mensaje más importante, quiere decir que es el mensaje más glorioso, quiere decir que ese es el mensaje
en el cual 2 nosotros minutos para tenemos concluir. y es nuestra prioridad. Gracias, mi hermano, mi hermana. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Dice, y respondiendo Pedro y les dijo otra vez, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto les prohibieron, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matáis colgándole de un madero. Y otra vez aquí sigue hablando más adelante que todos los apóstoles, o sea, en este caso los apóstoles, eran perseguidos por hablar y predicar del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15, sin 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23, otra vez dice, aquí ya lo encontré, aquí dice, 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo, ciertamente a este crucificado, dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Otra vez, nosotros predicamos, porque somos llamados a predicar. Ese es el mensaje. No somos llamados a anunciar otra cosa que no sea la salvación por medio de la predicación en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro mensaje que se parezca a este, lo cual me van a quedar 2 tiempos de refutación, y lo cual voy a demostrar una vez más que la Eucaristía no es el centro del Evangelio, ni es el Evangelio, ni es el mensaje principal. Por eso nosotros los evangélicos no creemos en la Eucaristía como la pinta la Iglesia Católica. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino... Tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias José Rodríguez. Ha concluido sus 15 minutos disponibles para su exposición. Este es de la parte evangélica y nos vamos con Boris Soto hasta La Paz, Bolivia, de la parte católica. Y de la misma manera tendrá 15 minutos disponibles para su exposición. En cuanto estás listo, Boris. Totalmente. Adelante. Ok, bueno, vamos a comenzar diciendo que la Eucaristía precisamente no solamente para la Iglesia Católica es un hecho real, sino también para los mismos protestantes, para los mismos evangélicos, pentecostales y bastantes otras denominaciones. Vamos a retar al mismo José Rodríguez para que nos pueda explicar un poquito cómo ellos celebran su Eucaristía dentro de lo que son los bautistas, y vamos a ver las diferencias que tenemos, porque hasta ahorita pues no hemos encontrado algo claro. Pero pues bueno, eso lo dejamos para el momento de la refutación. Ahora sí nosotros vamos a explicar lo que es la Eucaristía en nuestra iglesia, y esto vamos a ir directamente, como decíamos en los tiempos de las transmisiones de eh, Gabriel Álvarez, vamos a ir directamente a la yugular. Pues bueno, la Eucaristía es algo que está datado no solamente por nosotros, no son mis palabras, no son las palabras de José Rodríguez, no son las palabras de Yadira, no son las palabras de Gutiérrez, son las palabras de expertos, también son las palabras de los mismos mártires, son las palabras del mismo Señor Jesucristo, es un hecho real, que en base a eso también nos explica el mismo apóstol San Pablo. Vamos a ver a un San Pablo totalmente reacio a lo que son pues las interpretaciones simbólicas del mismo sacramento instituido por el mismo Señor Jesucristo. Cuando te dice hagan esto, es algo, es una orden que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hizo pues el mismo Señor Jesucristo? Hacer la acción de gracias, hacer ese banquete especial para que nosotros tengamos vida en nosotros mismos. Esto te lo dice pues los 3 y los 4 evangelios sinópticos de la misma Biblia cristiana, la cual nosotros tenemos, y tenemos también esos mismos libros en común, no solamente yo, sino también
los mismos bautistas, pentecostales, adventistas, incluso me atrevería a decir los mismos testigos de Jehová. Bueno, partiendo desde esa misma lógica, vamos a decirles que en la Iglesia Católica el sacramento de la Eucaristía tiene bastantes efectos. Vamos a ver cuáles son los efectos primero para poder experimentar pues esta misma travesía a través pues de los mismos textos, de aquellas cosas que ustedes no han visto todavía argumentar. A mí ya no me gusta hacer pues esa misma apologética básica que precisamente nosotros dábamos hace un tiempo atrás, porque los mismos rivales no daban la talla para poder exponer nosotros a un nivel, digamos, un poquito superior. Voy a subir un 1% de todo mi conocimiento, y este 1%, con este 1% yo pienso que va a bastar para poder dar y datar en este mismo debate pues la victoria con respecto a lo que es la institución de la misma Sagrada Eucaristía. Bueno, ya, dejemos la cháchara y vámonos directamente a exponer nuestro punto vital, medular. Bueno, al recibir la Eucaristía se produce en nosotros, los católicos, estos efectos. Primero, espero que se grabe y espero que pueda refutarme. Aumento de la gracia santificante. Se produce ese efecto. También el efecto de la producción de la gracia sacramental. El perdón de los pecados veniales. Y también es prenda de vida eterna. Estos son los efectos, los 4 efectos principales que te da la misma Eucaristía. Pues bueno, según a eso, nosotros vamos a entender de que esta Eucaristía ha sido entendida también por los mismos grandes y eruditos de esta misma manera. Y vamos a ver, pues, por ejemplo, a un John Ardon decirte estas palabras. Vamos a citar a John A. Ardon, y dice de esta manera: el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, ahí está, el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Recordemos que el cuerpo y la sangre de Cristo, ya para qué yo les voy a esbozar un poquito, solamente les voy a hacer recuerdo de que ese sacrificio de Cristo es lo que a nosotros nos salva, lo que a nosotros pues nos reconcilia con Dios, lo que a nosotros pues nos hace religión con Dios. Y pues bueno, es el mismo Señor Jesucristo, el religare con Dios. Por eso somos cristianos, por eso que se nos llama cristianos. En algunos tiempos también se les llamaba a los mismos cristianos nazarenos, a los mismos se les llamaba incluso caníbales por esta misma acción, se les llamaba incluso genocidas, se les llamaba también de distintas maneras, ¿no? De parte de los mismos romanos, de parte del mismo imperio romano. Recordemos las mismas persecuciones, porque era por la misma razón de la misma Eucaristía, porque se entendía, se creía y se practicaba de esa misma manera. Ya dándote estos pincelazos, pues vamos a irnos a escuchar a John A. Ardon, que te dice exactamente: el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, que está real y sustancialmente presente bajo la apariencia de pan y vino, ahí está, para ofrecerse a sí mismo en el sacrificio de ¿qué? De la misa, y ser recibido como alimento. ¿Qué cosa había sido? Un alimento espiritual en la Sagrada Comunión. Se llama Eucaristía o acción de gracias porque en su institución en la última cena, ahí está, en la última cena, recordemos que el mismo Señor Jesucristo hizo esto y dice: porque en su institución, en la última cena, Cristo dio gracias, y esto se le llama Eucaristía, la acción de gracias. El dar gracias es acción de dar gracias, es Eucaristía. Así se translitera Eucaristía. Si tú pones Eucaristía significado, te va a decir acción de gracias, dar gracias, etcétera, ¿no? Con todas esas conjugaciones verbales. Pues bueno, esto precisamente es la Eucaristía. Recordemos que en la misma palabra de Dios te dice: alzando la copa dio gracias, o alzando el pan dio gracias, y se lo dio diciendo. No sé si se acuerdan. Entonces, Jesucristo instituyó la Eucaristía, sí, porque dio gracias, porque repartió ese pan, repartió esa copa, repartió ese vino, para que todos pues pudieran comer y beber de ese mismo cuerpo, de ese mismo cáliz, de ese mismo pan, y para hacer pues una comunión en el mismo Cristo. Pues bueno, ya no queremos entrar, como les decía, en lo básico. Yo pienso que ustedes ya suponen, porque han visto bastantes debates. Bueno, estamos perdiendo tiempo. Dice:
Misa, ser recibido como alimento espiritual en la Sagrada Comunión, se llama Eucaristía o acción de gracias. Ahí está, se llama Eucaristía o acción de gracias porque en su institución, en la última cena, Cristo dio gracias, y por este hecho es el objeto y el acto supremo de la gratitud cristiana. ¿A quién? A Dios. Como presencia real, la Eucaristía es Cristo en su existencia permanente en la tierra hoy. Como sacrificio, es Cristo en su acción permanente de sumo sacerdote, continuando ahora comunicando las gracias que ofreció en el Calvario. Y como comunión, es Cristo que viene a iluminar y fortalecer al creyente, alimentando su alma para la vida eterna. Esto lo dice en su artículo 16 en la página 132 y 133. ¿Quién te lo dice? John A. Ardon. Espero que nos pueda refutar a John A. Ardon, que es un erudito totalmente superior a José Rodríguez. José Rodríguez también se va a enfrentar sobre con la presencia real, que también este mismo John A. Ardon, SJ, le va a decir explícitamente esto. En modo de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, en su definición sobre el tema, en el Concilio de Trento de 1551 declaró que en el sacramento de la Santísima Eucaristía está contenido verdadera, real, sustancial, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y en consecuencia todo Cristo. Y esto también lo encuentras en el Dessinger, en el Handbook of Creeds, en 1854 al 1636 también, y en 1640. Por tanto, este mismo Cristo está presente verdadero o actualmente, y no solo simbólicamente. Ahí está. No solamente Cristo está simbólicamente, sino que también está presente verdadera o actualmente en ese mismo sacramento de la Eucaristía. Él está realmente presente, es decir, objetivamente en la Eucaristía, y no solo subjetivamente, sino objetivamente. Tiene los dos aspectos, tanto subjetivo como también objetivo, tanto simbólico como también literal. O sea, está en plenitud en esa misma Eucaristía. Te lo dice John A. Ardon, que espero que me lo refute el mismo José Rodríguez, o enfrentarse, o decir simplemente, o atreverse, o el mismo que se atreva a decir que es más grande que John A. Ardon. Aquí todos se les van a reír. Entonces, bueno, dice en la mente del creyente, esto está en su artículo 16 en la página 360, perdón. Y también te dice, para cerrar con broche de oro, este mismo John A. Ardon, la presencia real es la presencia física de Cristo en medio de nosotros, no menos cierto que ahora está presente a la diestra de su Padre. Y esto te lo encuentras pues en su artículo 14 en la página 465. Vamos a hablar de Pablo VI, que te dice, esta presencia se llama real, con la cual no se pretende excluir todos los otros tipos de presencia como si se pudieran ser reales también, sino porque es presencia en el sentido más pleno, una presencia sustancial por la cual Cristo, el Dios hombre, está total y completamente presente. Por tanto, sería erróneo explicar esta presencia recurriendo a la naturaleza espiritual, como se la llama, del cuerpo glorificado de Cristo que está presente en todas partes, o reduciéndosela a una especie de simbolismo. Te lo dice también Pablo VI. Espero que refute a Pablo VI. Vamos a ir con Carlos Adam, y Carlos Adam también le va a dar un pacatazo tremendo, y espero que también pueda refutar a Carlos Adam. Ya son tres eruditos que te dicen explícitamente esto. Carlos Adam te dice, tan completamente se revela Jesús a sus discípulos que se da a sí mismo a ellos y entra en ellos como fuente personal de gracia. Jesús comparte con sus discípulos su posición más íntima, lo más preciado que él tiene, su propio ser. Tanto ama Jesús a su comunidad que la impregna, dice, con su ser real. Dios y hombre entra en una verdadera unión de carne y sangre con ella, y la une a su ser como el amparo se une a la vid. Esto lo encuentras en su artículo 1 en la página 18 de su mismo escrito de Carlos Eiden sobre la misma Eucaristía, sobre la transubstanciación. También John A. Ardon, vamos a volver a John A. Ardon, te dice explícitamente esto: el cambio completo de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo por un sacerdote válidamente ordenado durante la consagración de la misa, de modo que no solo queden en los accidentes del pan y el vino. Si bien la fe detrás del término ya se creía en los tiempos apostólicos, ahí está, en tiempos apostólicos, en sí fue un desarrollo posterior con los padres orientales antes del siglo XVI, antes del siglo VI. La expresión favorecida era metausiosis,
cambio de ser, así se le llamaba a la transubstanciación antes, cambio de ser. La tradición latina acuñó la palabra transubstanciación, cambio de sustancia, que se incorporó al credo del Cuarto Concilio de Letrán en 1215, y esto te lo encuentras en la página 438 y 439 sobre la transubstanciación. Te diríamos un poquito más, pero quiero recurrir también a otros expertos como Nicolás Rousseau. Nicolás Rousseau te va a decir otro experto más para que sumes a tu lista de refutados, espero que los puedas refutar. Dice, nuestra creencia en la Eucaristía se resuelve en tres proporciones distintas. Primero, que nuestro Señor Jesucristo está presente tan real y sustancialmente como Él está en el cielo. Segundo, que después de las palabras de la consagración, las sustancias del pan y del vino dejan de existir, quedando solo los accidentes o especies de los mismos. Tercero, que toda la sustancia del pan y del vino se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Este cambio se llama, ¿qué? Transubstanciación. Te dice también Nicolás. Vamos a irnos ahora sobre la reflexión 2 minutos para concluir. gracias, sobre la reflexión y la interpretación de Juan capítulo 6. Vamos a citar a James Cardinal Gibson. Te dice exactamente esto otra vez, otro experto te va a hablar, James Cardinal Gibson, te dice así explícitamente: si la Eucaristía fuera simplemente el pan y el vino conmemorativos, en lugar de ser superior, sería realmente inferior al maná, porque el maná era alimento sobrenatural, celestial, milagroso, mientras que el pan y el vino son alimento natural, terrenal. La multitud y los discípulos que escuchan, todos entendieron el significado de su lenguaje precisamente como lo explica la Iglesia Católica, y esta lo admite, y dice: a veces sucedió, de hecho, que nuestro Salvador fue mal interpretado por sus oyentes en tales ocasiones. Él siempre tuvo cuidado de eliminar de la mente de ellos la impresión equivocada, dice, que se habían formado al exponer su significado en un lenguaje más sencillo. Y esto te lo dice Nicodemo del capítulo de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 15. La levadura de los fariseos también en Mateo capítulo 16, versículo 5 al 12, y también Mateo 10. Te habla también el siervo John Hardon, te dice explícitamente: Jesús era plenamente consciente de que sus seguidores se quejaban, y de hecho les preguntó: ¿esto les molesta? Pero no recuperó nada. Entonces, para estar absolutamente seguro de que no había error en lo que estaba diciendo, Jesús dijo a los 12: ¿y vosotros queréis iros también? Ahora yo le pregunto a José Rodríguez, para terminar, creo que ya se me fue el tiempo, luego vamos a ir con Nicolás Rousseau también sobre Juan 6 y cómo entiende también los capítulos de la Biblia. Y le pregunto a José Rodríguez: ¿tú también quieres irte ahora, cuando sabes que Jesús está en su divinidad, en su persona, en la misma Eucaristía? Transubstancialmente, ahora sí quieres irte también tú. Si tú te vas, te alejas de Dios. Adelante. Bien. Muy bien, Boris, muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos la primera parte de este debate, que es sobre la Eucaristía. Y bueno, vamos a saludar a los que están siguiendo esta transmisión, este debate sobre la Eucaristía, defendido por el lado evangélico con José Rodríguez, y del lado católico con Boris Klein. Bueno, vamos a saludar primeramente al pastor Bentamés, que la vi por ahí ya mandando saludos, a Francisco Javier Robles Reina, Eliezer Salinas, José Ramírez, Tronix, así nada más, Tronix. Estudiemos la Biblia conforme al corazón de Dios, hermanito Álvaro Hernández, a Santiago Aldama, escudriñando la palabra, a Manuel Matu, León Cortés, a hermano Lidio Guerrero, Ana Lisset, Emilio Santiago Soriano, sí leo acá, a la hermanita Elena Góngora, Ciro de Persia, esta ciudad está de Persia, están por acá. Así que, bueno, muchísimas gracias. Concluimos esta primera parte, que es la exposición, y entramos a la segunda fase de este debate, que es sobre la Eucaristía, y entramos a la refutación. Tendrán 15 minutos cada uno disponibles para argumentar en su refutación, así que
De la misma manera, en cuanto esté listo, le toca a José Rodríguez. Desde ayer. Ok, está desde ayer. Bueno, a María Romero, bendiciones, ya está llegando por aquí la hermanita María Romero. José Montero también, bendiciones. Bendiciones. Si pueden compartir esta transmisión, háganlo, compártanlo en diferentes redes. Se puede dejar su like ahí también. Si no están suscritos, suscríbanse y denle ahí también a la campanita para que le llegue la notificación cuando se llevando a cabo un programa más de aquí de Canal Biestron Arnold Portillo. Adelante. Amén. Listo. Sí, bueno, el Señor Jesucristo fue bien categórico, bien claro, bien explícito y dijo, por sus frutos se conocerán, por sus frutos se conocen. Yo no he visto a una persona que, que salga transformada. Yo fui católico años, no he visto una persona que salga transformada eh, participando en la Eucaristía. No la hay, no la hay, no la hay. Segundo lugar, la Eucaristía significa acción de gracias o simplemente dar gracias. Uno va con un griego y le dice, le hace uno un favor y uno le dice Eucaristó y él le dice y el otro le dice para caló, de nada. Es gracias simplemente. La Eucaristía no es una ceremonia, no significa, etimológicamente no significa nada, simplemente Eucaristó, gracias, punto, se acabó, ya, se acabó el debate. La Eucaristía no tiene un significado de nada más que es acción de dar gracias o gracias a secas, a secas. Literalmente es Eucaristó, gracias. Así es que no tiene nada otro significado. Vamos a ver algo muy importante. Yo no he visto una persona de la Iglesia Católica y esto me he dado la tarea y este domingo quiero hacer esa prueba yo con la Iglesia Católica. Voy a ir a misa y voy a hacer una investigación para ver cuánta gente sale transformada en la Iglesia Católica. No hay, no hay, no hay. Y se ha visto que mucha gente, entre más participe de la Eucaristía, más malos son, más perversos son. Y eso sea en las últimas 2 semanas se ha descubierto muchísimos católicos que son los que más defienden la Eucaristía, más perversos son. Hasta ahí me quedo. Sin embargo, el Señor Jesucristo transformaba a las personas. El agua, el milagro de que convirtió el agua en vino, en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, ahí él transformó el agua en vino y el agua sabía vino. Hasta ahorita yo no sé y he investigado este tema, yo no sé, no me doy cuenta y no he visto a nadie que diga, esta huele a carne y esta huele a sangre. No la hay. Esa es una mentira de Satanás para engañar a la gente y desviar a la gente de lo que es el mensaje verdadero. Vamos a ver aquí a la luz de la palabra de Dios, porque Boris me citó muchas personas, me citó hasta el Papa Juan Pablo VI, me citó aquí a Carlos Adams, me citó aquí a Nicolás, me citó aquí a otras personas, a John J. Ardor, y me citó a más personas que no voy a perder el tiempo, porque no vale la pena. Pero Marcos capítulo 7, versículo 7 dice, este pueblo de labios me honra, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Y fue lo que Boris hizo, citándome hombres, mandamientos de hombres. Así es que a lo mejor me va a decir, oh, pero la Biblia está hecho por hombres. Ese es otro tema. Un día debatimos sobre el canon o sobre la sola escritura. Pero lo que sí puedo decir que este, se fue Boris con mandamientos de hombres, nada lo que dijo el Señor Jesucristo. Yo más me quiero estar aquí en lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 20. Dice, mientras él decía estas cosas, vino una mujer, un hombre principal y se postró en él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y Jesús le dijo, y Jesús le siguió con sus discípulos. He aquí una mujer enferma con flujo de sangre, hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí,
si tocare solamente el bordo de su manto, será salva. Pero Jesús, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que no le dijo, ve y participa de la Eucaristía, no, tocó solamente el borde de su manto, solamente el borde de su manto, lo tocó. Si la Eucaristía fuera literal y Cristo estuviera ahí, la gente saliera transformada. Pero yo he visto eso, que entre más, los que más defienden la Eucaristía, no en el caso de Boris, gracias a Dios, y te felicito, Boris, te felicito de verdad, pero hay mucha gente, y tú sabes a qué me refiero, hay mucha gente que entre más consume, entre más participan de la Eucaristía, más maldad hay, y eso se está viendo, no tengo que decirlo yo, porque por sus frutos se conocen. Quiere decir que allí no está Jesucristo, ni está, porque hay tantos sacerdotes como también hay pastores, hay que arriar derecho, parejo, también hay pastores corruptos, pero tú ponte a pensar, Boris, un sacerdote corrupto, violador, pedófilo, baja a Jesucristo. ¿Y tú crees que Jesucristo se va a poner en las manos de un violador, de un ratero? Jamás. Como también hay pastores, también hay pastores. Yo no hablo de religión, por eso no me gusta defender ninguna denominación. Así es que esa es una blasfemia. Si nos vamos nosotros a la historia del papado, vemos como Sergio III, que mató a un hombre porque lo encontró en el acto con la esposa del otro y lo mató. Vemos la pornocracia en la Iglesia Católica en el año 903 al año 964. Me imagino yo, esos papas, esos sacerdotes, todos esos hombres, ahí estaba Jesucristo. Es una blasfemia, Boris, es una blasfemia. Dice aquí, Hechos capítulo 4, dice aquí, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, aquí está el hombre cuando, el hombre noble dice, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, ¿no creéis? Y el oficial le dijo, sí, Señor, desciende antes que mi hija muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hija vive. Y el hombre creyó, y la palabra de Jesús, cuando Jesús le dijo la palabra, se fue. Y cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron buenas nuevas, tu hija vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a mejorar, y él le dijo, ayer a las 7. Y entonces dijo, tu hijo vive, y creyó, el versículo 54 de Juan capítulo 4. Entonces aquí, nomás con que el hombre creyó y pasaban milagros. Entonces no necesitamos ir a la Eucaristía ni nada para que pasen milagros. El creer sucede en milagros. No me da tiempo para ir con esto, pero lo pueden leer. Juan capítulo 4, versículos del 49 hasta el 54. Me va a consumir el tiempo. Cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, a nadie lo mandó a que se comiera la Eucaristía, a nadie. Y tú mismo dices que esto fue eso de la transubstanciación, se vino a dar después en el siglo VI y también en el cuarto concilio de Letrán en el año 1215. Ha sido gradual el cambio que ha hecho la Iglesia Católica. Cuando el Señor Jesucristo nos manda a creer, es porque solamente debemos creer. Aquí vemos tanto que usa la Iglesia Católica, en el caso de Boris, que te aseguro que me va a citar este versículo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa del nuevo pacto de sangre, de mi sangre, de mi sangre. Fíjense, de mi sangre, es de su sangre. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada allá en Mateo capítulo 26, perdón. Dice que la sangre de Jesucristo fue derramada, no fue puesta en su cuerpo y luego volver a tirar y derramarla cada 8 días o cada vez que un sacerdote corrupto, al igual que pastores también corruptos, hay que decir, antes de que me digas, también hay pastores corruptos, en la iglesia evangélica también hay gente corrupta. Por eso Jesucristo no puede prestarse para una blasfemia, para una burla, que una persona corrupta vaya y lo baje. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se va a poner en manos corruptas, Boris. Es una blasfemia de la Eucaristía. Siempre lo he dicho, es una blasfemia
de las más grandes que hay. Además, que es solamente como memoria. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa del nuevo pacto de mi sangre, haced esto las veces que lo bebieres en memoria de mí. En memoria, es solamente memoria. Y es solamente agradecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar agradeciendo. Es algo para que no se nos olvide del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Recordar, por eso dice, este pan es, y lo dice, así, pues cada vez que lo bebieres y comieres, este es el pan y bebieres esta copa de la muerte y su muerte anunciarás hasta que él venga, su muerte anunciarás hasta que él venga. Recordemos, Boris, que los apóstoles predicaban un Cristo crucificado porque tenían que demostrar que Jesucristo había sido crucificado, había sido muerto, pero tenía que haber resucitado. O sea, predicaban su muerte y su resurrección. Así es que eso no tiene nada que ver con la Eucaristía y no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Tú mismo lo dijiste, esto ha sido un cambio gradual del siglo VI y cambio también y se dogmatiza completamente ya en el Concilio de Trento allá por el año 1539. Dice así el Señor Jesucristo, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el que a mí viene y el que en mí cree, Boris, es creer. Ahora, cuando dice aquí, Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. ¿Tú has comido después de que tú te comes la hostia? ¿Tú has comido? Estoy seguro que has comido y estoy seguro que vas a comer mañana y vas a beber. Entonces, está hablando en un sentido espiritual. Jesucristo está hablando en un sentido espiritual. El reino espiritual es otra dimensión, Boris, donde no podemos nosotros entender muchas de las veces y que no se ve. Por eso dice Juan 4:24, el Señor Jesucristo dice, Juan 4:24, dice, porque Dios es espíritu y los que le adoren tienen que ser en espíritu y en verdad. Y el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en que tú te comas la hostia, ni consiste en bebida, sino amor, paz y gozo en el espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí, cuando dice Juan 6:40, dice, desde el 39, dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es, Boris? Yo te voy a decir, porque tú no sabes. Esta es la voluntad del Padre. Dice, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrer día. Esa es la voluntad de Dios. Dice, y esta es el versículo 40, reitera, y esta es la voluntad de Dios, del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el tercer día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 40 del mismo capítulo 6. Dice, en versículo 46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. Versículo 47, de cierto los digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Creer es vivir, practicar lo que él dijo, hacer todo lo que él dice. Creer es poner en práctica lo que el Señor Jesucristo dijo. Y el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y 2 minutos para concluir. Este es el pan que desciende del cielo. Entonces aquí vemos nosotros que Él es el Señor Jesucristo, la misma palabra de vida. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice, y Él mismo nos dice, Boris, que nosotros debemos creer en Él. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice así, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos lavados por la palabra de Dios, no somos lavados por comer hostia, no somos santificados por comer hostia, somos santificados y lavados por su palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice que somos santificados, que somos justificados, que somos lavados por
era el Señor Jesucristo, no por comer hostia, no participar en esa ceremonia que ustedes participan, sino por creer en la palabra de Dios. Salmos capítulo 19, versículo, Salmos 119, versículo 9 dice, ¿cómo limpiará el hombre su camino? Por tu palabra, por la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento somos limpios por la palabra, no somos limpios ni tenemos a Jesucristo por comernos la Eucaristía. ¿Qué dice Juan 20:31? Dice, y estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y te puedo dar muchísimos versículos en mi otra contrarrefutación, que creer en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es donde nosotros tenemos la vida eterna. La Eucaristía no es Tiempo. Muy bien. Hemos concluido los 15 minutos de refutación de José Rodríguez de la parte evangélica y nos vamos con los 15 minutos para Boris de la parte católica. ¿Estás listo, Boris? Totalmente, adelante. Ok, vámonos. Ok, gracias. Bueno, hemos escuchado a José Rodríguez, simplemente da sus interpretaciones y nada. Yo pensé que me iba a refutar a cada uno de mis o de los eruditos que he presentado y hemos visto que solamente dio palabrerío y solamente su interpretación privada o mala interpretación, mejor dicho, de los mismos pasajes bíblicos. Pero vamos a irnos, sigue a los mismos expertos para que le den sus pacatazos y los mismos expertos. Pues bueno. Los expertos, los analistas de la palabra, los estudiosos, los eruditos de la palabra de Dios, te van a decir explícitamente esto, José Rodríguez. Incluso te voy a citar a tus mismos eruditos para que tú los puedas refutar. Y si tú dices que están equivocados, pues te estás refutando tú mismo, porque a base de ellos, pues se da tu doctrina y la disidencia de la Iglesia Católica. Pues bueno, vamos a escuchar a Nicolás Rousseau y dice, las frases comer la carne, escucha muy bien esta parte. Las frases comer la carne y beber la sangre de cualquiera, aparte de su significado literal, ahí está, aparte de su significado literal, no significaban otra cosa entre los judíos. Escucha muy bien esta parte, no te estoy hablando del siglo VI ni del siglo VII, te he dado un poquito de historia, eso sí, que a lo largo de los mismos siglos se ha establecido, ha perpetuado siempre la misma Eucaristía, pero vamos a hablar de las mismas raíces, inclusive en el Antiguo Testamento de los judíos y también en el tiempo de lo que se llama el tiempo de Cristo. Y en el tiempo de Cristo, José Rodríguez te dice, este experto Nicolás Rousseau te dice explícitamente, las frases comer la carne y beber la sangre de cualquiera, aparte de su significado literal, no significaban otra cosa entre los judíos que causarles a una persona un daño grave. Y esto lo puedes encontrar, mira en qué pasajes, te voy a dar Biblia. Tú decías que no teníamos Biblia, que no nos basábamos en Biblia. Y pues bueno, te estoy dando expertos, doctores que apoyan todas estas cosas. Y también te voy a dar Biblia con cada afirmación que yo dé. ¿Qué te parece? Biblia, patrística y doctores. Te voy a llenar de puro argumento para que tú ya no tengas excusa de poder negar esta misma Eucaristía. Y todos están viendo aquí en esta misma transmisión la triste exposición que tú tienes basándote simplemente en tus solas interpretaciones. Estás solo. Estás solo, nadie te apoya. Ningún erudito te va a apoyar. Incluso tus eruditos saben que la Eucaristía ha sido establecido por el mismo Señor Jesucristo. Dice, literal, no significaban otra cosa entre los judíos que causarle a una persona un daño grave. Esto lo podemos ver en Salmos capítulo 27, versículo 2, en Job capítulo 19, versículo 22, en Miqueas capítulo 3, versículo 3, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 5. Y también examinemos estos mismos 4 versículos con respecto a lo que hemos dicho. Dice, Salmos capítulo 27, versículo 2, los impíos, dice, los impíos, estoy hablando de los impíos, vino sobre mí para devorar mi carne, dice, ahí está, para devorar mi carne.
Vamos a escuchar al mismo Job, capítulo 19, versículo 22. ¿Por qué me perseguís como a Dios y no os sacáis de mi carne? Ahí está, otra prefiguración. ¿No has tenido tus dientes en el tiempo suficiente? Ahí está. Miqueas capítulo 3, versículo del 1 al 3 dice, príncipes de la casa de Israel, que odian el bien y aman el mal, quien arranca su carne de sobre sus huesos, que también comen la carne de mi pueblo y les quitan la piel de encima. Ahí está, pacatazo tremendo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 5 dice, el necio junta sus manos y come su propia carne. Ahí está. José Rodríguez está comiendo su propia carne al no querer comer la carne del mismo Señor Jesucristo. Entonces, si por lo tanto este significado metafórico, el único empleado por los mismos judíos, debe ser rechazado, debemos también admitir necesariamente, te dice este mismo Nicolás, que las palabras de nuestro Señor fueron entendidas por ellos literalmente, ahí está, fueron entendidas por los mismos apóstoles y por los mismos judíos. ¿Cómo? Literalmente, aquellos que niegan la presencia real y se esfuerzan por mostrar que las palabras citadas significan creer en Cristo, comerlo espiritualmente por la fe, a esto respondemos primero. El significado de las palabras debe ser determinado por el uso existente en el momento en el que se emplean, pero este sentido metafórico fue inventado siglos después por hombres empeñados en negar la presencia real que muchas generaciones de cristianos habían aceptado en su creencia. Vamos a hablar de Leslie, esta escritora, también esta historiadora y también aparte es una teóloga. Vamos a escucharle a Leslie Rumble y también a Charles Carty, los dos, ¿no? Juntados para pues defender esta misma Eucaristía o para darte pues estos esbozos tremendos, escribirte en la frente para que tú puedas entender de una vez por todas que la Eucaristía es totalmente una institución del mismo Señor Jesucristo. Dice, las últimas palabras de Cristo dicen, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y esto te lo dice en Juan capítulo 6, versículo 64. Cristo no está hablando de su cuerpo, ahí está, te está refutando. Cuando dice la carne para nada aprovecha, no está hablando de su cuerpo, pero de ti, dice, no tenéis el verdadero Espíritu de Dios en vosotros, pero dejáis que vuestra razón terrenal y natural os cree obstáculos necios. Juzgáis como el hombre natural y animal, que según San Pablo no percibe las cosas de Dios. Ten verdadera fe y entenderás, aunque no comprendas del todo esta maravillosa promesa de Cristo, a menos que las palabras de Cristo se tomen en sentido literal y en su valor nominal se vuelven sin sentido, incoherentes y peor que eso. Cristo sería entonces un archiengañador. Te lo está diciendo, dice, continúan diciendo esto, dicen, Cristo también dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, no hay paralelo. Ahí está, te están diciendo los mismos expertos que no hay paralelo entre estos dos casos. Yo soy la puerta puede tener un sentido metafórico, ahí está. Yo soy la puerta se entiende como un sentido metafórico porque Cristo es como una puerta, ya que por él voy al cielo. Él es como una vid, es como una vid. Entiendan muy bien esta parte. Aquí no te está diciendo que es literalmente, sino que es metafórico. Y te dice, te está comparando, o Cristo se está comparando a una vid. O sea, soy como una vid, porque toda la savia de mi vida espiritual viene de él. Pero el pan de ninguna manera es como su cuerpo. Ahí está. El pan de ninguna manera es como su cuerpo, sino que es su cuerpo mismo. No es como su carne, no es como su cuerpo, sino que es su cuerpo mismo y su carne misma, este pan. Dice, o se transforma en su cuerpo real, o la expresión, este es mi cuerpo, no tiene sentido. Ahí está. Si no entiendes, te está diciendo en pocas palabras, si no entiendes esta parte literal, entonces si tú quieres entenderlo simbólicamente, no tiene sentido, es absurdo, es tonto, es idiota. Y dice de esta manera, es una miseria que Dios tenga que imponerles un don, que deben aceptar con profunda fe, gratitud y amor. Cuando Cristo prometió que daría a comer su propia carne, dice, los judíos protestaron porque se imaginaban una comida natural y caníbal del cuerpo de Cristo. Cristo refutó esta noción diciendo que dice que ascendería al cielo, no dejando su cuerpo en su forma humana sobre la tierra, pero él no dijo que no debían comer su cuerpo real. Él quiso decir, por lo tanto, no se te pedirá que comas mi carne de la manera horrible y natural que piensas, porque mi cuerpo, como lo ves con tus ojos, se habrá ido de esta tierra. Sin embargo, dejaré mi carne y mi sangre de otra manera sobrenatural, que sus mentes naturales y carnales no pueden entender. El juicio no pueden, dice, el juicio carnal carnal de nada aprovecha. Les pido, por tanto, que tengan fe en mí y que confíen en mí, en el espíritu de fe, lo que permita creer, no
su juicio natural. Luego el Evangelio continúa diciendo que muchos no quisieron creer y no caminaron más con él, así como muchos hoy no creerán y no caminarán más con la iglesia que católica. Te lo está diciendo Leslie, también te lo dice el otro erudito. Vamos a hablar también de Bertrand Conway, de Bertrand Conway te dice: los católicos hacen una distinción entre la primera parte de Juan capítulo 6, del versículo 26 al 51, donde Cristo habla de sí mismo en sentido figurado como el pan del cielo, un alimento espiritual que se recibe por la fe, y la segunda parte, que también se entiende totalmente literal, del versículo 51 al versículo 59, donde él habla literalmente de su cuerpo y sangre como un verdadero alimento y una verdadera bebida. En la primera parte dice, escribe también este mismo Altsberger, la primera comida es el presente, en la segunda del futuro. Dice, la primera comida es del presente. En la segunda te dice del futuro. Allá es dada por el Padre, aquí por el mismo Redentor. Ahí está. Hay dos comidas. ¿Te acuerdas que dice allá nosotros vamos a cenar una cena pascual, el cordero inmolado, etcétera, en el cielo cuando estemos? Esa es la segunda parte. Y te dice, allá te dará a comer ¿quién? El Padre. Aquí en esta misma tierra, en esta misma iglesia militante, te da a comer el mismo Señor Jesucristo, su propia Eucaristía. Esto es un pacatazo tremendo para toda la doctrina protestante. Dice, aquí por el mismo Redentor, aquí se le llama simplemente pan. Ahí está, aquí se le llama simplemente pan. Aquí la carne es la carne del Hijo del Hombre. Allí nuestro Señor habla solo de pan, aquí habla de su carne y de su sangre. Esto lo encuentras en Hambach der Ket, en el dogma cuarto del 569. Cristo hace también una distinción tajante entre tres clases de panes: el pan o maná del desierto, y esto lo encuentras en Éxodo capítulo 16, versículo 15, y en Juan capítulo 6, versículo 49, dado por el mismo Moisés a los judíos en el pasado para nutrir el cuerpo. Del pan del cielo o pan de vida te habla también en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35. Miren qué distintas son estos mismos dos panes. Te da tres sentidos con la palabra pan. Te da un sentido que era el maná, el segundo sentido te da el pan de vida que está en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, y Cristo mismo dado por el Padre en el presente a los judíos como objeto de fe, y el pan de vida. Ahí está el tercer significado, el pan de vida, Cristo mismo en la Eucaristía que Cristo dará en el futuro para la vida del mundo, y esto lo encuentras en el capítulo 6, versículo 52. Pero pues bueno, vamos a hablar un poquito más sobre beber la propia sangre. También era una figura familiar entre los mismos judíos, pero siempre significó un castigo de Dios, y esto también te lo dice Hamburger, y esto está en Isaías capítulo 49, versículo 26, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 6, y sobre sus enemigos en el significado imposible, y aquí también lo podemos ver en su artículo 85 en la página 248 y al 249. Vamos a ver que también te cita en Isaías 49, 26, y te dice explícitamente así: a los que te oprimen les daré de comer con su propia carne y se embriagarán con su propia sangre. Esto es lo que te está hablando a ti mismo, José Rodríguez, cuando no quieres comer el cuerpo de Cristo y simplemente quieres comer, ¿qué cosa? Tu propia carne y tu propia sangre en sí, tus propias razones, tu propio entendimiento, tu propia interpretación o malinterpretación del mismo evangelio del mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 6 te dice: han derramado la sangre de los santos y profetas y tú has dado a beber sangre. Beber sangre estaba también expresamente prohibido por la ley judía, y esto lo encuentras en Génesis capítulo 4, versículo 4, en Levítico capítulo 3, versículo 17, en Levítico capítulo 7, versículo 26, Levítico capítulo 19, versículo 26, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 16, capítulo 15, versículo 23, y por lo tanto era considerado también como un crimen atroz, como lo ves en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 33, en Ezequiel capítulo 33, 25, y el cardenal Wiseman bien dice, y también te va a exponer así de esta misma manera categórica, eruditamente, llamándole así, si se puede permitir pues esta expresión, dice: las ideas de beber sangre y de comer carne humana presentan algo tan espantoso para un judío que no podemos permitir en nuestro Salvador. Si es un maestro sincero, haberlos usado bajo cualquier circunstancia de
de una absoluta necesidad de recurrir a ellos como el método más literal de representar sus doctrinas. ¡Wow! Impresionante. Y esto te lo dice en las lecturas de la Real Presencia en su artículo número 106. Esto es 2 minutos impresionante porque, para concluir, ok, Boris. gracias, porque te está diciendo explícitamente que este mismo Señor Jesucristo había usado a los judíos para que nosotros podamos entender literalmente el cuerpo y la sangre del mismo Señor Jesucristo. O sea, en lo que los mismos judíos le respondían al mismo Señor Jesucristo, cómo este va a darnos a comer su propia sangre, nosotros tenemos que entenderlo literalmente, porque así los usó a los mismos judíos para que nosotros entendiéramos este que se llama misterio pascual, o este mismo, ¿cómo se podría llamar? Sacrificio del Cordero Inmolado. Bueno, hablándote un poquito más, haciendo un poquito de tiempo también, vamos a hablarte un poquito más sobre los mismos nombres. Primero, los nombres de esta misma Eucaristía no simplemente se llama Eucaristía. Eucaristía tal vez tú has escuchado más comúnmente como Eucaristía, pero también se le llama fracción del pan. En la misma Biblia tú puedes encontrar fracción del pan muchas veces, se refiere a la Eucaristía. Puedes encontrar al memorial de la Pasión, también se encuentra en las Escrituras muchas veces, y también es la Eucaristía. En la muerte y resurrección del Señor también se encuentra en muchos pasajes, también es la Eucaristía. En la cena del Señor también es la Eucaristía. Y cuando nosotros subrayamos el carácter sacrificial de la misma Eucaristía, podemos encontrar como santo sacrificio de la misa, sacramento del altar o hostia, o sea, la víctima inmolada, el cordero inmolado. En la versión número 3, pues nosotros encontramos como el sacramento del cuerpo de la sangre de Cristo, pan del cielo, como te lo dice en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, Juan 6, capítulo 51 al 58. También se encuentra como el Santísimo Sacramento, porque contiene el santo de los santos, la misma santidad de Dios encarnado. También hay otros nombres, como ser, por ejemplo, por los efectos, pan de vida, pan de los hijos, cáliz de salvación, Tiempo. viático, etcétera. Gracias. Muy bien, Boris. Bueno, con esto concluimos la segunda fase de este debate, que es sobre la Eucaristía. De la parte evangélica, el exponente o debatiente o oponente es José Rodríguez desde Chicago, Illinois, y de la otra parte, oponente también o debatiente, tenemos a Boris Glenn de la parte católica desde La Paz, Bolivia. Y bueno, vamos a ir ya a la última parte, a la tercera fase de este debate, que es ya conclusión o contrarrefutación, ¿verdad? Tendrán 5 minutos cada uno disponibles para exponer lo que les haya hecho falta o lo que les quedó por refutar. Y bueno, antes vamos a saludar a los que nos están siguiendo en esta transmisión. Tenemos 41 personas, 41 espectadores siguiendo este debate. Les agradezco muchísimo a los dos de la manera que se ha llevado este debate, con respeto, y es lo que la audiencia esperaba de ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos. Bueno, vamos a saludar a Aquilino Hernández, a María Romero, Pablo, cantautor católico, a José Montero, Pérez Reynoso, Juan Méndez, Roger Chanac, a Liliana Ibarra, Santiago Garzán, Yolanda Acevedo, Condorito, USM Veterán 0311, a Manuel Gordillo, Juan Castillo y Esteban, que acaba de llegar, a Gloria Álamo, también a la hermana. Ya me estaba faltando ahí saludar a la hermanita. Bueno, si pueden compartir esta transmisión, compártanla ahí en diferentes redes, que tengan acceso en diferentes plataformas, así que están libres de poder hacerlo. Bueno, entonces ya pasamos a esta última fase, que es la contrarrefutación o conclusión, y serán 5 minutos disponibles. José Rodríguez, en cuanto usted esté listo, usted me indica. Ya no le voy a avisar, serán hasta que usted oiga sonar la campana, ahí va a concluir, para que no se interrumpa sus 5 minutos. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces estamos listos. Adelante. Desde ayer. Sí. Vuelvo a lo mismo.
vuelvo a lo mismo. Jesucristo dijo, por sus frutos se conocerán. Boris volvió a citar personas que no tienen nada que ver con la Biblia. Los versículos que Boris citó, tanto Salmos, tanto Miqueas, tanto Job, no dijo Dios. Dijeron las personas, no dijo Dios. Por ejemplo, vemos primera de Reyes capítulo 18, capítulo 19, versículo 4, cuando Elías desea morirse. Números capítulo 11, versículo 15, cuando Moisés desea morirse. Jonás capítulo 4, versículo 3, cuando Jonás desea morirse. Tenemos que hablar cuando habla Dios y cuando no habla Dios. Entonces, cuando habla de comer carne, todos los versículos que citó, Dios no dijo, son personas. Tenemos a Jezabel, tenemos a Baal, tenemos personas, tenemos al rey Acaz, tenemos personajes malévolos en la Biblia y aunque están en la Biblia, pero Dios no dijo. Una es que Dios esté de acuerdo con lo que se diga y otra es que digan las personas que son malas. Repito, en la Biblia hay personas malas y hay buenas. Segundo, vuelvo a decir, a Marcos capítulo 7, versículo 7, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre y no según Dios. Boris citó puro mandamiento de hombre, mandamiento de hombre, mandamiento de hombre. Aquí vemos nosotros Juan capítulo 6, versículo 27. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto, me buscas, porque has visto las señales, no porque crees en mí. La gente cuando Jesucristo le dijo, esta es mi carne, el que de esta come, que come de esta carne no tendrá hambre jamás. Jesucristo vio porque la gente lo seguía. Lean Juan 6, 27, 28. Esto, los, los fariseos lo seguían porque Jesucristo hacía milagros, no que creían en él. Por eso les dije, dice, trabajen por la comida que no se acaba, que es la vida espiritual, que soy yo, que es mi persona. Ahora, vuelvo a la carga y vuelvo a lo mismo con Boris. Fíjense en ustedes, no tienen necesidad que hacer mal y aquí termino mi debate. Un minuto le puedo dar y un minuto me pueden dar y termino con este. Refutado queda Boris completamente. Fíjense en cuántos sacerdotes hay violadores. Fíjense en cuántas personas que defienden la doctrina de la Iglesia Católica y cuánta gente perversa hay, también en la Iglesia Evangélica, donde quiera. Si la hostia, si la Eucaristía fuera real, fuera literal, los que participan de la Eucaristía fueran personas respetuosas, fueran gente temerosa de Dios. Yo hoy estaba en un chat, había 2 católicos y yo he debatido la Eucaristía con ellos y bien groseros para hablar, bien groseros, sin temor de Dios, sin respeto hacia los demás. Si en la Eucaristía estuviera el Señor Jesucristo, el católico fuera transformado, el católico cambiara. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, Él transformaba a la gente con su palabra. En Hechos 9, 36 al 36, Pedro resucitó a Tabita. En Hechos capítulo 20, Pablo resucitó a Eutico, el que se cayó del 4º piso. Cuando Jesucristo está presente, la vida es transformada. Cuando Jesucristo está presente, las personas son cambiadas. Yo he visto en las últimas 2 semanas tanta maldad en estas personas, y no solamente digo que de la Iglesia Católica, donde quiera, también gente evangélica, pero estamos hablando de la Eucaristía. En eso yo les puedo comprobar que la Eucaristía no es de Dios, porque fueran transformados. Pero ustedes hagan una investigación y fíjense que toda esa gente que participa de la Eucaristía tienen mucha maldad, muchísima maldad. Es una blasfemia decir que Jesucristo baja y que Jesucristo está presente en la Eucaristía, porque si Jesucristo estuviera presente en la Eucaristía, esas personas fueran transformadas, esas personas fueran santificadas, esas personas fueran muy diferentes a lo que son. Y yo he hecho investigaciones y este domingo tengo esa meta de ir a misa y ver cómo se comporta la gente antes y después de misa, porque hay que hablar con evidencias. A mí me gusta tocar temas que yo estoy seguro y hablar con evidencias,
si la iglesia, si Tiempo. eran transformados, no se ve que Cristo esté ahí. Muy bien, con esto hemos concluido los 5 minutos de refutación o conclusión de la parte evangélica con José Rodríguez y vamos a los 5 minutos de Boris de la parte católica. En cuanto esté listo, Boris. Desde anteayer. Adelante, ¿me Ok, escuchan? Boris. Sí, te escucho. Adelante. Ok, gracias. Pues bueno, vamos 5 minutos. No sé, creo que tengo que bajar los decibeles del conocimiento que tengo. Tengo harto material de la Eucaristía en sí. Nosotros tenemos 2 milenios, miren, de puro documentos, imagínense. O sea, nos sobra, ¿no? Pero pues bueno, voy a bajar al más mínimo mi nivel 0,000001. Y pues vamos a ver que vamos a ya refutar totalmente a José Rodríguez sus interpretaciones vanas. Le he presentado eruditos, le he presentado patrística, le he presentado historia, le he presentado... Y ahora vamos a irnos con lo más básico que es la Biblia. Pues bueno, vamos a irnos ahora a la sinagoga de Cafarnaún, cuando después de la misma multiplicación de los panes, después de ese milagro, pues el mismo Señor Jesucristo aprovecha y en Juan capítulo 6, versículo 1 al 13, te dice y se revela la identidad de su misión y te dice explícitamente con respecto a la Eucaristía. En verdad os digo que Moisés no os dio pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan. A esto se le llama la Eucaristía. Pues bueno, le dijeron ellos, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ahí está. El pan que yo daré, ¿qué había sido el pan que él iba a dar? Su carne del mismo Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí está, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Qué son las verdaderas comidas y verdaderas bebidas? Pues el vino es verdadera bebida, el pan es verdadera comida. Y pues bueno, el que come mi carne y bebe mi sangre, te está diciendo, permanece en mí. Y escuchen muy bien esta parte, no solamente nosotros permanecemos en Él, sino que Él permanece en nosotros cuando nosotros hacemos, ¿qué? La Eucaristía. Y yo en Él, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Así que está totalmente refutado el mismo José Rodríguez cuando dijo que el mismo Señor Jesucristo no había instituido esto. Si te está diciendo que para permanecer en el mismo Señor Jesucristo tenemos que comer y beber la misma sangre, y no solamente para permanecer en Él, sino que Él permanezca en nosotros. Igual que el Padre dice que me envió, vive, y yo vivo por Él, por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, Juan capítulo 51 también, en el 54 al 57 del mismo Juan capítulo 6. Vamos a hablar sobre el contexto de la misma institución del Cordero Pascual, de la misma cena pascual, de lo que se le llama pues la Eucaristía. Ya te he dado los nombres, algunos nombres pues se le llamaba de distintas maneras, y vamos a encontrar que Jesucristo instituye este mismo sacramento en la última cena en los 3 evangelios sinópticos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26 del versículo 17 al 30, en Marcos capítulo 14 del versículo 12 al 26, en Lucas capítulo 22 del versículo 7 al 20, ustedes lean todo eso, es la institución totalmente de la Eucaristía. Y en primera a los Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, el mismo San Pablo nos transmite el relato de la misma institución y dice que la síntesis de este mismo relato dice, llegó el día de los ázimos en el que se había de inmolar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no comeré hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que ha sido entregado por vosotros. Recordemos que en Juan capítulo 6 te decía, el pan que yo daré va a ser mi cuerpo, va a ser mi sangre. Esto te decía en Juan capítulo 6. ¿Y cuál había sido el pan que iba a dar?
y tomó pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo del cual yo hablaba en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto, ahí está la institución. Haced esto en recuerdo mío. Tenemos que hacerlo, tenemos que comer, tenemos que hacerlo porque el mismo Señor Jesucristo es un mandato de Cristo, es un sacramento de Cristo, un mandato, un mandamiento. Y si no cumplimos con este mandamiento, no somos cristianos, pacatazo. De igual modo, después de cenar el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Bueno, ahí está, explícitamente. José Rodríguez ha sido refutado, humillado, lacerado, abusado y también confutado. Y con esto acabamos de una manera categórica con la misma palabra del Señor, la institución de la misma Eucaristía y la prefiguración en el Antiguo Testamento con el Cordero Pascual. Recordemos también, si me alcanza el tiempo, que cuando se celebraba la Pascua o cuando se celebraba pues este mismo sacrificio, bueno, no me ha alcanzado el tiempo. Tiempo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Boris. Bueno, ya está concluido lo que es todo el cuerpo del debate. Muchísimas gracias, porque se han comportado muy bien a la altura, como se esperaba este debate, ¿verdad? Así que, bueno, vamos ya a la última parte, la parte final, que es preguntas y respuestas. En este caso, por el tiempo, nada más será una pregunta para cada uno, con 1 minuto para exponerla, 2 minutos, no sé si están de acuerdo, 2 o 3 minutos para responder y la refutación, o 2, 2 o 3. 2 para cada uno, ok, está perfecto. Bueno, entonces nos vamos rapidísimo a saludar a los que se han incorporado a esta transmisión, a este debate. Les recordamos, el tema es sobre la Eucaristía. A Soldado Elohim, a Efraín Valdés, a Dani Córdoba, que está por ahí esperando que ya esté mucho mejor y que vaya avanzando en lo de su salud, en su recuperación, a Lorenzo Aranda, Jovito Cardoso, a Clemente Alejo, la hermana Elena Góngora, que está ahí por ahí también, a Santiago Aldana, bendiciones. Bendiciones y bueno, vámonos ya. Empieza José Rodríguez. 1 minuto para formular su pregunta. ¿Está listo? Creo que se fue. Ok, vamos a esperar a que regrese. Quiso poner creo que encender su micrófono y se le salió por ahí. Bueno, vamos a esperar tantito al hermano José Rodríguez a que vuelva para que inicie. Boris, ¿quieres saludar o algo hacer en lo que viene el hermano José? Claro, sí, voy a saludar a Glenn Franco, que también va a escuchar este video cuando tenga sus 10 añitos. Un saludo muy grande a él. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, a Gabriel Álvarez, al papá de los protestantes, Ubaldo Rodríguez, que también es una persona que evidentemente defiende aguerridamente este mismo tema, ¿no? Viniendo al caso también. Vamos a saludar a Otilia, vamos a saludar a Maite Sevilla, a Elena, pues bueno, de los que recuerdo y los que no recuerdo van a disculpar, pues bueno, también a Juan Méndez, a Alejandro Otalora Pacheco, a Anne Marie, que precisamente hace un buen tiempo se estaba transformando ya en no católica. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tiempo de Yadira porque ya regresó, creo, José Rodríguez. Adelante. Sí, está por acá. ¿Está listo, José Rodríguez? Desde ayer. Le oprimí mal y se fue pop. No se le escucha muy bien, pero a ver, vamos con su pregunta. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, tengo 1 minuto, ¿verdad? 1 minuto. Ok. Bueno, Boris, la palabra de Dios no es para discutir, pero sí es para defenderla. No tengo nada en contra tuya ni de la Iglesia Católica, pero si creemos tú y yo en Dios, pues tenemos que dejar las cosas claras y no engañar a las personas. Aquí no estamos en contra de nadie,
yo creo que ni tú eres antievangélico ni yo soy anticatólico. Al menos creo yo que como creyentes no debemos tener odio ni cosas personales. Pero a mí tengo una inquietud muy grande, te lo digo con todo mi corazón, una inquietud muy grande. Eh, ¿por qué? ¿Por qué si eso es cierto de la Eucaristía? Porque yo he visto, esto es a nivel general, en las redes sociales y fuera de las redes sociales, si eso es cierto y el Señor Jesucristo transformaba como en Mateo 9:20, personas que pasaban y solamente con tocarlo eran transformados, con la palabra Jesucristo transformaba. ¿Por qué hay católicos que entre más participan de la Eucaristía, tienen tanta maldad? Explícame si Jesucristo está en la Eucaristía, ¿qué hay en la Eucaristía? Que hay gente católicos que tienen tanta maldad en su corazón. Tanta maldad. Y estoy hablando de gente que defiende la Eucaristía, apologistas. Explícanos, no solamente a mí, explícanos a, a muchos evangélicos. Queremos saber eso. ¿Por qué hay tanta maldad? Adelante. 2 minutos para responder, Boris. Hola, ¿puedo responder ya? Adelante, adelante. Ok, gracias. Pues bueno, eso depende de la víctima, ¿no? O de los ojos con que lo veas. Yo precisamente no veo esa maldad que tú dices, más maldad veo en las iglesias protestantes, por ejemplo, cuando aluden a la misma Virgen María, cuando hacen memes de la misma Virgen María, cuando dicen que María era una cualquiera, una mujer cualquiera, etcétera y etcétera, ¿no? Denigrándola pues a los niveles más bajos. Yo precisamente veo más respeto incluso de parte de los mismos católicos a estas mismas personas y más que todo a su mismo Dios. Imagínense si los mismos católicos respetan bastante a los mismos santos, que no son Dios. A eso se le llama veneración. Nosotros tenemos un mandamiento, José Rodríguez. Aquel que deja ese mandamiento, José Rodríguez, para que tu información ya no es católico, es hereje. Aquel que tiene este mandamiento de venerar estos mismos santos, o sea, venerarlos, respetarlos. Nosotros estamos llamados al respeto como católicos. Si nosotros no respetamos, ya no somos católicos. Si nosotros no somos amorosos, ya no somos católicos, porque eso está dentro incluso de los mismos 14 obras de misericordia que nosotros tenemos. 14, 7 espirituales y 7 físicas o materiales, como tú quieras llamarlo. Entonces, dentro de eso está pues el sacramento del amor. Y precisamente aquel que deja o es bautizado, por ejemplo, o ha comulgado, como tú mismo dices, un ejemplo claro que tú me has dado, ha comulgado el cuerpo de Cristo y después de una hora, por ejemplo, lo ves recaer en un mismo pecado o hacer un pecado con su mismo prójimo, ese ya no es católico. Por mientras está siendo un hereje y ese hereje necesita el perdón, para eso está la penitencia, porque estando en pecado, José Rodríguez, te enseña la misma Iglesia Católica que no puedes comer el cuerpo de Cristo. Tiempo. Muy bien, gracias, Boris. Bueno, vamos con la refutación a la respuesta con José Rodríguez. Tiene 2 minutos disponibles. Adelante. Gracias, hermano. Bueno, la Biblia te refuta, Boris, completamente todo lo que dijiste, la Biblia te lo refuta. Uno de tus textos favoritos, te conozco tanto que no puedes engañarme, dijo una canción. No, esa es una canción. Primera Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, si lo lees desde el versículo 6. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano es hijo del diablo. Aquí no dice el que no ama las estatuas, el que no ama a los santos,
el que habla más del, porque recordemos que ustedes tienen estatuas, Boris, ustedes tienen estatuas. Aquí no dice el que está en contra de las imágenes, aquí no dice que el que está en contra de las estatuas, no, aquí el que dice, el que no ama a su hermano. Aquí no dice, y puede leer todo el capítulo y toda la Biblia. En ningún versículo te dice el que está en contra de las imágenes. No hay un versículo. Te lo leo otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo creo que con este versículo te refuta, y este es un mensaje para todas mis hermanos y mis hermanos, que fíjense, entre católicos, todas las personas, entre más participen de la Eucaristía, no todos, no todos, no todos, porque hay católicos excelentes, y Boris es uno de ellos. Boris, aunque nos hemos dado aquí con todo, pero yo nunca he oído que Boris hable mal de mí, ni no, 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 no. Hay gente honesta, como Boris es uno de ellos, al menos hasta donde yo sé, hasta donde yo sé. Entonces, yo creo que aquí la Biblia te refuta. Tiempo. Muy bien, con esto concluimos ya con la pregunta de parte de José Rodríguez de la parte evangélica, y nos vamos ya a la parte final con la pregunta de Boris de la parte católica. Y este debate fue sobre la Eucaristía. Así que vamos con la pregunta, Boris. Ok, aquí va mi pregunta, José Rodríguez. Si sacamos nosotros la falacia de Sarson de la doctrina evangélica, ¿cómo le entendería la Eucaristía? Adelante. Es que a mí, es que vuelvo, como te digo, como dice, gracias, Boris. Gracias, hermana. ¿Sí entendió la pregunta y ya está en su respuesta, José Rodríguez? Creo que sí, la voy a responder, y si no estoy correcto, me dice. Ok, Pero, para que le ponga su tiempo. 2 minutos, tiene 2 minutos disponibles. ok, gracias. Primeramente, Boris, es la tercera vez que yo te digo, tanto en mi exposición como en mi refutación, que a mí no me interesan las personas. A mí no me interesa ninguno, ni Martín Lutero, ni Zwinglio, ni Teodoro Beza, ninguno, ni John Hus, ni John Wycliffe, nadie, absolutamente nadie, nadie. Yo creo en mi Jesucristo y yo creo en lo que dice mi Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos se conoce el árbol. Jamás el Señor Jesucristo dijo, porque participen en la cena, el que no participe, no. Participar en la cena del Señor es creer en Él y es anunciar su muerte y su venida hasta que Él regrese, Boris. Así es que a mí no me importa lo que piense uno y lo que piense otro. No solamente te lo digo yo, lo dicen todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo. El cristiano no se detiene ni se apoya en ningún ser humano. A mí no me importa quién haya dicho, o quién yo haya dicho, y si lo mismo lo refuto o no, porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra más segura, y que son las palabras de Jesucristo. Y como dice el Señor Jesucristo, allí mismo en Juan 20:31, y ya te lo he dicho por tercera vez hoy también, que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. La salvación no está en que comas la hostia, no sé en que participes en la Eucaristía. La salvación de tu alma está en que tú reconozcas que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él hizo un sacrificio perfecto en la cruz, y a través de ese sacrificio y de su sangre derramada en el Calvario, tú tienes la vida eterna, y yo también. Sin Jesucristo, sin la fe en la cruz del Calvario, cuando mueras, te vas al infierno con los brazos abiertos. Tiempo. Muy bien. Gracias, José Rodríguez. Y nos vamos con los 2 minutos para la refutación de la respuesta. Adelante, Boris.
Ok, pues bueno, nosotros estamos viendo que José Rodríguez no entiende absolutamente nada de lo que yo le he preguntado y se fue, no sé, a lo que nosotros llamamos cantinflear, simplemente hablar. Si nosotros sacamos la falacia de Sarx de del entendimiento del evangélico, vamos a sacar todos los mitos en contra de la Iglesia Católica, uno, con respecto también a su primera pregunta, que fue totalmente mitológica del mismo Eduardo, perdón, Eduardo Rodríguez, este, ¿cómo se llama? De Rodríguez, estamos sacando pues la misma falacia, ¿verdad? Sacamos la misma la falacia de Sarx de su misma doctrina, entendemos totalmente literal el mismo cuerpo y la sangre de Cristo y entendemos como sacramento. Por eso es que la doctrina de los mismos evangélicos, bautistas, etcétera, de entender la Eucaristía de un modo distinto a la misma Iglesia Católica, es en base a lo que se le llama, en términos grandes y con comillas, la falacia de Sarx. Pacatazo, adelante. Muy bien. Bueno, pues hemos concluido este debate que es sobre la Eucaristía. Vamos a saludar a los que ya se vinieron ya a último momento, ahí estaban, pero no habían comentado. A José Luis Castillo, un Juanito en el mundo, dice. A la hermana Elvia Durán, al hermano Arnold Portillo, que ya se salió de trabajar, ya está ahí incorporándose. Perdón, que ando mal de la garganta. Marcos Murcia, a la hermana Claudine Alvarado. Bueno, pues hemos concluido este debate. Muchísimas gracias a los dos. Y pasamos ya a la despedida. Adelante, José Rodríguez. Amén. Antes que nada, yo les quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los que nos acompañaron a lo largo del debate, sea cual fuese su posición teológica, doctrinal. Dios los bendiga, no pasa nada. Y a Boris, gracias, Boris, por otra vez estar aquí y gracias por ese comportamiento. Creo que has crecido mucho. Ahí vas poco a poco. Y aprovechando, yo los quiero. Un aplauso para Boris. Los invitamos, claro, Boris. Los invitamos mañana a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, 10 de la mañana. Tenemos un tema tremendo, que es la independencia de Israel, cómo nació Israel, cómo se fue desarrollando y cómo se van cumpliendo las profecías bíblicas. De una de las profecías es Isaías capítulo 66, versículos 7 y 8. A ver si nos acompaña el pastor Bentamés. Y bueno, gracias hermana por estar siempre. Yo sé que estaba mala de salud, delicada, así es que bueno, gracias, gracias hermano Arnold Portillo, gracias primeramente a Dios que nos permite compartir su santa y bendita palabra. Y Boris, una vez más, muchísimas gracias y te felicito por ese comportamiento. Creo que vas creciendo, ahí vas, poco a poco. Adelante. Muchísimas gracias, José Rodríguez, por esta despedida. Y sí, ahí me hicieron una aclaración que el hermano Arnold no es que está saliendo de trabajar ahorita, ¿no? Que está saliendo de la iglesia, perdón, que no leí muy bien ese con esta tu cernula hasta la vista. Sí está saliendo de la iglesia, el hermano Arnold, de trabajar. Así que ahí está ya la aclaración. La sombra del Altísimo, no sé si estaba dando sombra por otro lado, pero apenas estaba viniendo por acá. Hermano Carlos Córdoba, bendiciones para él. Y bueno, nos vamos a la despedida de Boris hasta La Paz, Bolivia. Adelante, Boris. Claramente que sí. Pues bueno, ya ha llegado el final de nuestra transmisión, el final de nuestro debate. Estamos en la Iglesia Católica Apostólica Romana también saliendo. Y pues un saludo también muy grande a José Rodríguez allá. Y sí, no sé si ustedes han notado, se lo ve un poco menos agresivo al mismo José Rodríguez. Ya no dice, pues, aunque por ahí no le salió alguno de su mismo folclorismo contra la Iglesia Católica, pero pues bueno, lo perdonamos, lo acariciamos, le damos una palmadita en la espalda. También agradecerles a todos los comentaristas del lado, pues, de los mismos no católicos por todo el amor vertido. Yo sé que algunos, pues, me odian bastante por venir aquí a decir, pues, verdades, etcétera, ¿no? De la Iglesia Católica. Pero, pues, bueno,
es para su crecimiento, mis hermanos, es para su crecimiento, para que ustedes puedan abrir los ojos. Pues bueno, nos encontramos en otra transmisión y espero que muy pronto estemos tocando también un tema muy interesante. Hoy, José Rodríguez, déjame decirte que has estado un poquito más armónico y te felicito por eso también. Bueno, te has retenido bastante y nada. Y nada, por eso es que no te he dado mucho palo, pero pues bueno, ha sido, pues bueno, bonito el debate. Adelante, Yadira, gracias también a todos. Saludos al papá de los protestantes, Ubaldo Rodríguez, al Tres Pelos, que es el mismo Gabriel Álvarez. Vamos a hablar también saludar al Sensei, no puede faltar Carlitos Salazar, a la misma Otilia, a la misma Maite Sevilla, a la misma hermana Elena, Humberto, Dane y también a la misma Anne Marie, a los chicos, ¿no? Que están ahí también. Si me olvido de algunos, ya les digo mil disculpas, mil perdones porque son muchos. René Torres, Max Rupert Calvo, Betty Valenzuela, José Garro, el mismo Humberto de Monólogo. Hay bastantes, ¿no? A los mismos sacerdotes, Tata Marcelo Bazán y Bulik, el mismo Carlos Mojica también, un saludo grandote. Saludo también al padre Carmelo, al hermano Aurelio, etcétera. Bastantes personas que han estado, si no han sido pues allegadas a nosotros, también han estado pues en las redes sociales y lo que nos une pues es la fe que nosotros tenemos, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Pues adelante, mis muchachos. Chao, chao. Gracias, muchísimas gracias, José Rodríguez, Boris, y bueno, y a todos los que siguieron esta transmisión del debate sobre la Eucaristía, tanto para evangélicos como católicos. Que la paz del Señor se quede con todos ustedes y nos vemos el día de mañana en una transmisión más. Bendiciones.